Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de las sectas o de las religiones, ¿no? Las sectas religiosas más que todo. Y bueno, ustedes dirán, es que este se pegó a eso, pero es que el problema es que me escriben y pues rebaten lo que yo he dicho sin argumentos, simplemente argumentos ridículos, como que por ejemplo el diablo se lo va a llevar, Dios lo va a castigar, bueno, cosas que son solamente de aleluyos, pero que son muy ridículas. Entonces, bueno, ¿cómo es el tema con las religiones? Entendamos que todas las religiones nacen de una sola que es el catolicismo. Nacen de ahí. Pero entonces, ¿el catolicismo de dónde diablo sale? Perfecto, mira, dicen, ¿no? Dicen, se define como que el catolicismo fue fundado por Jesucristo, por Jesús, o por Cristo, como le quieran decir. Em, pero eso no es así. A ver, digamos que las élites de mucho más de atrás que la época de Jesucristo ya venían con eso, ¿no? O sea, estamos hablando de la época babilónica, bueno, de mucho atrás, mucho tiempo atrás, antes de que siquiera se tuviera idea de Jesucristo, antes de que naciera o bueno, todo este tema. Ahora, Jesucristo mm, es un maestro. Tengamos por ahora en cuenta esto. Es un maestro que enseñaba em, estilos de vida, manejo de energía y cómo estar en concordancia y armonía con el universo. Y cuando se habla del universo se habla de todo, árboles, todo, absolutamente todo. ¿Vale? Eso era Jesucristo. En ningún momento promulgó religión Jesucristo para nada. Y sí, hablaba de un padre, por supuesto, pero el padre del que se hablaba es el padre real, al padre que está comunicado con todos nosotros, no a un Dios religioso ahí con barba y castigando o premiando. Bueno, eso ese no tiene nada que ver. Bueno, bien, listo. Entonces, ¿qué sucede? Que pues en esa época, muy antes de Jesucristo, estaban los sacerdotes, los que se le conocían como sacerdotes, que era una élite muy poderosa, política, sobre todo, muy política, eh, y pues también económica. Manejaban fondos, manejaban dinero. Entonces, pero el poder mayor que ellos tenían era político, 100%. Manejaban a la gente, manejaban a la sociedad. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que pues ellos manejaban, era como una especie de religión politeísta, o sea, tenía como muchos dioses, como muchas, tenían como que para cada cosa su ¿qué? Su divinidad. Ajá, para cada cuestión que ellos vivían, tenían su divinidad que les ayudaba y todo, y que hacían sus ritos. Hacían ya, por ejemplo, el rito de la misa, ¿no? La misa que conocemos hoy en día en el catolicismo o el culto que conocemos en las corrientes evangélicas vienen de allá. O sea, realmente son ritos que se originaron para invocación de energías de bajo astral y también pues de alto astral, ¿no? O si lo queremos decir, energías oscuras y energías de luz. ¿M? O sea, eso es la misa. Y mira que lo aplica el catolicismo hoy en día como algo súper solemne, cuando no lo es. Y cuando la indumentaria usada por los sacerdotes es absolutamente oscura, ¿no? Pero bueno, eso después lo hablaremos. ¿Qué quiere decir cada cosa de esas que se pone el sacerdote cuando va a oficiar una misa? Bien, entonces en esa época existió eso, ya estaban los emperadores, ya estaba una sociedad definida, pero entonces aparece luego la revolución o aparece esta cuestión, este personaje de Jesús. Y entonces Jesús viene y revuelve todo. Jesús viene y hace destruir una cantidad de preceptos y constructos que ellos tenían ya. Y es entonces cuando comienza a tener relevancia este personaje. ¿Por qué? Porque pues este personaje
viene a hablar de libertad, de culto, ojo. Pero cuando yo digo libertad de culto no es que, ay, yo quiero ser evangélico, ay, que yo quiero ser adventista, no, nada de eso. A lo que está hablando Jesucristo es que cada quien somos libres y que no tenemos que pertenecer a ningún culto. Entonces, al ver esto, las gentes de esa época veían en él que, o sea, veían que con mucha verdad, que con mucha sinceridad y seguridad decía esto y enseñaba algunas cosas y de hecho, en los libros históricos que hablan de Jesucristo, en donde hablan sobre los milagros que él hizo, por supuesto que los hizo porque, vuelvo y les digo, era un maestro que manejaba las energías universales, o sea, esa cuestión de imposición de manos y todo eso, eso sí se hacía, pero se hacía como debe ser, con la captura de energía del universo y luego proyectándola hacia el individuo. Y todo este tipo de milagros. Algunos son, bueno, algunos son mentira, algunos son ciencia ficción que le metieron para enriquecer la historia, ¿no? Pero Jesús comenzó a decir que, uy, que no, que cuáles ritos, que eso, que nada de eso, no, 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 que eso por qué, que el templo, ojo lo que decía Jesús, el templo somos nosotros, nuestro cuerpo, imagínense. Entonces, ahí, obvio, pues comenzó a levantar asperezas en la sociedad, ¿no? Romana, bueno, en la Biblia se habla de la romana y israelita, bueno, todo esto, pero en realidad era en toda parte. No solamente ahí, era en todo lado. Entonces, ¿qué pasa? Pues al pasar el tiempo, la gente se fue como despertando y comenzó a ver que lo que él decía, pues hombre, sí, era cierto, no era tan descabellado. Y comenzó a tener más adeptos, más seguidores. El cristianismo, que era la corriente que seguía a Jesús, no tiene nada que ver ese cristianismo con el cristianismo hoy en día, son muy distintos. Eh, Comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Pero bueno, ahí llegamos entonces a un punto en el que Eurasia o en Europa, en frontera con Asia, en Turquía, comienza a haber crisis económica, comienza a haber una crisis económica. ¿Y por qué? Pues porque los chinos, como siempre, estaban atrayendo un comercio que antes tenía Turquía, ¿no? O sea, por Turquía se abastecía toda Europa. Ahora ya no. Resulta que los chinos abastecían, por ejemplo, condimentos, bueno, la pólvora, seda, telas, bueno, muchos productos que ellos hacían en masa desde esa época. Imagínense China, el imperio que era desde esa época. Y pues obvio comercializaba y vendía estos productos mucho más baratos, no tan costosos como sí en Turquía. Al ver esto, pues obvio el emperador Constantino se dio cuenta de que estaban teniendo graves fallas en la economía y pues al darse cuenta del por qué y quiénes eran los que estaban haciendo eso, le tocó, digamos que llamar a los sacerdotes y decirles, bueno, muchachos, tengo un problema económico grave en el imperio y si no lo solucionamos vamos a quebrar. Los cristianos están comprando a los chinos. O sea, los que están siguiendo a Jesucristo le están comprando productos a los chinos. Y mucho más cerca y de mejor calidad, bueno, una cantidad de ventajas. ¿Qué sucedió? Pues que ahí en ese caso les tocó obligatoriamente em, el emperador legalizar, decir, ah, está bien, el cristianismo, los que siguen a Jesucristo, está bien, ustedes tienen la razón, venga, sigan que sí, que ya no los vamos a matar ni nada, legalmente queda constituido que ustedes tienen la razón y que lo vamos a seguir, bueno, todo ese tema. Ahí, en ese momento es cuando nace el Vaticano. Con otro nombre, pero nace el Vaticano. ¿Por qué? Porque sí se acuerda que estaban los sacerdotes estos antiguos que estaban practicando ritos y todo eso. Ahora esos sacerdotes eran ya los que manejaban el catolicismo. ¿Mm? Eran ya los que manejaban el cristianismo.
eran los autorizados, porque esa fue también una de las condiciones del emperador, que pues que ya los sacerdotes seguían de ahí para adelante diseminando esa religión, esa secta. Y pues ahí es donde comienza a ver el truco. ¿Por qué? Porque pues ven que es negocio. O sea, ellos dicen, hombre, manejar la fe, por llamarlo de alguna manera, la fe de esta gente es un negocio redondo. No, tenemos que estructurar de una mejor manera a favor de ellos esta religión. O sea, no, venga, las religiones son rentables, venga, esto es un negociazo, hagámosle. Y entonces ahí comienzan ya en el concilio de Nicea, comienzan a estructurar lo que va a ser el catolicismo. Entonces inventan la Biblia. Bueno, la Biblia es en la Biblia hay una sarta de mentiras. La Biblia no hay que creerlo porque toda la Biblia es una mentira. De hecho, la Biblia es una recopilación de libros escritos por personajes en distintas épocas, muy distantes en el tiempo. Entonces la Biblia no nos ofrece, o sea, lo que la Biblia nos ofrece son grandes historias, no más. No tiene nada que ver con que sea un libro sagrado, nada, nada. Todo es falso, todo es mentira, todo es un truco hecho por el Vaticano, llamémoslo así, desde esa época, ¿vale? Porque ya en ese momento ellos comenzaron a ver que, pues hombre, hay que acomodar la Biblia de tal modo que cause miedo, pero que también dé paz o alegría a los ignorantes. La Biblia fue escrita porque pues nosotros que no pertenecíamos a ninguna élite en esa época, pues éramos ignorantes, o eran ignorantes, perdón. Entonces ellos decían, bueno, los ignorantes los vamos a manejar de este modo con miedo y le vamos a dar regalitos mediante la Biblia. Entonces se dijo que la Biblia era el libro sagrado inspirado por Dios, cuando es una grandísima falsedad porque fue escrito por hombres, no tiene nada de sagrado y eso es un libro inválido completo. Sí. Sí, el valor que yo le doy es literario. Es un libro con un lenguaje increíble, chévere para uno leer, para disfrutar esas historias y todo, pero no tiene ninguna validez de ningún tipo, no tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene nada que ver con Dios, porque Jesucristo jamás promulgó religiones, jamás promulgó la Biblia, jamás, pero de los jamás, Jesucristo habló fue al contrario, no entren en religiones, Dios está entre ustedes mismos, el Padre es usted y el universo con todos los demás, eso es Dios. Y eso era lo que hacía Jesucristo. Y entonces ellos vinieron y manejaron y editaron y distorsionaron la imagen y las palabras de Jesucristo a su acomodo, que es lo que hoy en día estamos sufriendo. Y entonces viene ya después de que del catolicismo quedó totalmente establecido, con todas esas fraudes, con todas esas triquiñuelas y con todos esos trucos para poder manejar a las masas ignorantes de la época que aún desgraciadamente hoy día y ya por tradición siguen manejando, ya no tan ignorantes, pero siguen manejando, pero también estamos viendo de que la gente está comenzando a despertar y a decir, hey, no venga la religión, no, 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 esto no es sagrado, esto como que me están diciendo mentiras, más bien yo busco el encuentro directo con Dios. Ya la gente está comenzando a despertar y a no creer tanta babosada, tanta pendejada que dicen, pues, las religiones, los sacerdotes, los presbíteros, los pastores. Bueno, entonces, bueno, ahí queda el catolicismo hasta como lo conocemos hoy en día y que cada vez empeora. En vez de mejorar, empeora. Pero luego se apareció un señor también, un poco adinerado, no lo vamos a decir que no. Un señor que dijo, "Ah, bueno, ya tenemos el catolicismo, pero es que no sé, hay algo que no me encaja. Y pues a él que no le encajaba, pues a él no le encajaba que todo el dinero recolectado por esta religión se fuera a un solo punto. Entonces vino este señor y dijo, hombre, no, vamos a dar una versión distinta del catolicismo. Ahora vamos a montar el andamiaje y el show de los protestantes con Martín Lutero. Bueno, este señor, lejos de querer la verdad, muy lejos, también un personaje muy oscuro en eso, y
Imagínese, filósofo, o sea, sabía cómo manejar la mente de las personas para distorsionarle la verdad, la realidad. Dijo, no, pues es que vamos a sacar los protestantes, que ahí fue donde nacieron ya los evangélicos, ¿sí? Los evangélicos, o sea, la religión alterna al catolicismo. Luego estos evangélicos fueron creciendo, pues, salieron los Amish, menonitas, eh, bueno, y todas las corrientes, testigos de Jehová, eh, y así, a las que conocemos hoy, como los adventistas, pentecostales, bueno, toda una variedad pintoresca de falsas y mentirosas religiones. Entonces, dentro de esas, las que yo más destaco de peligrosas, que son los testigos de Jehová, los menonitas y, por ejemplo, los adventistas, son muy, muy, muy nocivas para la sociedad. Son peligrosísimas, que hay que huir de ellos y tratar de no caer en sus trampas. Pues bueno, se establecieron, crecieron y están jalonando comercio para ellos. En resumidas cuentas, todas las corrientes religiosas, incluidas las evangélicas, no son más que un canal industrial para poder tener captación de dineros por parte de personas débiles de mente y que no han entendido que Dios no es religioso, que el universo es el Dios y que Dios está dentro de nosotros, ni está por fuera, ni en la Biblia, ni nada por el estilo. Bueno, entonces ahí ya hablamos de que pues, las religiones tienen, eso es una pequeña historia, una pequeña reseña sobre lo que el origen y cómo pueden ser las religiones o cómo son, ¿no? Pero, sin embargo, vuelvo y les repito, mm, no hay que depender de ninguna religión. Los evangélicos son las personas más peligrosas, fanáticas, un fanatismo increíble. O sea, el fanatismo lleva a destrucción, lleva a muchas cosas que no son para nada positivas. Entonces, entre más fanático se sea, más peligroso se es. Entonces hay que entender de que aquí no estoy yo promulgando que todos tienen que ser satánicos, luciferianos. No, no, no. No se necesita. Que bueno, en algún momento vamos a hablar también de eso. ¿Qué es el luciferismo, el satanismo? Entre otras, y como para que vayan más o menos teniendo una idea de qué es, de qué voy a decir cuando se hable de ese tema. Eh, bueno, Satanás, que bueno, Satanás es un título, no es un nombre, es como decir yo abogado, ingeniero, médico. Satanás, digamos que Satanás es sin Satanás Dios no existe, según la religión. Sin Satanás Dios no existe, es absolutamente necesario. Y Satanás es benéfico porque Satanás castiga al que se porta mal, cuando debería, por lógica, ser al revés. Hey, se está portando mal y soy la contraparte de Dios. Venga, yo lo premio. Sígase portando mal. Eso es lo que yo necesito. No, lo castiga. O sea, le dice, eso está mal. Siga haciendo el bien. Baje con Dios. Idiotas. Y siguen, y o sea, todavía no captan la idea, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era más o menos lo que les quería comentar hasta ahora. Y no hablo más del tema para que no se alargue tanto el video. Entonces, cualquier cosa, pues en los comentarios o en cualquiera de las redes nos pueden escribir y dejar sus comentarios sobre el tema. Vale, entonces nos encuentran en Facebook, X, TikTok, Instagram y YouTube como Divergente. Vale, muchas gracias y hasta la próxima.